La idea de que los reptiles sean rechazados por la sociedad no es algo nuevo. Estos seres escamosos de sangre fría normalmente son vistos como seres despiadados y crueles que solo piensan en matar por deporte. Hay excepciones a la regla, pero en un lugar como Mjolnir, es muy complicado buscar a algún humano que guste de los monstruos y demás criaturas que habitan en este reino. Y definitivamente no son como los pintan en los libros de Mjolnir, y que no hay que meterse con esos animales. Y yo aprendí eso por las malas. Todo comenzó en un verano, las criaturas voladoras rozaban nuestro hermoso cielo rosado, y la gente estaban haciendo sus actividades cotidianas. Todo estaba bastante tranquilo, a decir verdad, ya que Mjolnir se caracterizaba por ser un reino algo conflictivo, esto hablando de los ciudadanos, claro está. Ese mismo día nuestra reina Moon nos iba a dar un aviso importante, que dejó a todos algo preocupados por la situación que se avecinaba. Atención gente de este reino, les tengo que dar una seria advertencia. Hoy inicia oficialmente la temporada de monstruos. Así es, esta será una temporada muy potente, los monstruos y demás ser vivo fuera de este reino estará más activa que nunca. Así que yo como su reina, les ordeno que sigan las siguientes reglas. 1. Resguardar y proteger con extrema seguridad sus cosechas. 2. Evitar a toda costa salirse del perímetro establecido del reino. 3. Prohibido ir hacia el sur o hacia el bosque de la muerte segura, ya que son hogar de las bestias que intentan destruirnos a nosotros como especie. Y, por último, 4. Cuidarse mucho, tanto a ustedes mismos como a sus familias. Eso es todo mi reino, ahora pueden proseguir con sus actividades. Yo al escuchar que no podríamos ir hacia el sur, me decepcioné un poco ya que justo había hecho planes con mi familia para pasar el verano en ese lugar, pero al final decidimos no hacer caso a esa advertencia, e hicimos los planes para salir del reino y pasar desapercibidos por los guardias. Pero antes de eso, mi esposa, mis hijos, y yo hicimos nuestro equipaje para estar listo para cualquier situación, llevamos comida, campañas montables, y unas cuantas armas por si es necesario defendernos de lo que sea que habitara ahí. El plan ya estaba hecho, solo había que esperar a que cayera la noche y entonces poner en marcha nuestro plan. ¿Listos mi familia? Hoy vamos a ir de vacaciones hacia el sur. ¿Estás seguro de esto, padre? Sí, al 100%. Cariño, ¿crees que nos digan algo los guardias cuando regresemos? Nah, cariño, familia, no se preocupen por eso, podemos aplicar otra estrategia para entrar desapercibidos, solo relájense, y hagamos esto antes de que se siga atrasando el plan. De acuerdo, pero recuerda que, si algo nos pasa, esto será toda tu responsabilidad. Yo aceptaré toda la culpa, además de que hago esto porque quiero que mi familia se la pase en grande, y entretenernos un poco, y hacer algo más que solo estar en este aburrido lugar, pero bueno, menos charla y más acción. Después de esa conversación puse en marcha el plan. Consistía en que liberaríamos a unas vacas bayos para distraer a los guardias, y mientras ellos se ocupaban del ganado, nosotros con una soga especial escalaríamos por encima del muro, y nos colaríamos para salir. El plan fue todo un éxito, ahora solo faltaba huir del lugar sin dejar rastro alguno, por suerte la cantidad excesiva de maíz lograba esconder bien nuestro rastro, hasta que por fin salimos del reino por completo. Muy bien familia. Ya estamos afuera, ahora, a disfrutar de nuestras vacaciones. Empezamos a ir hacia el sur, rumbo hacia un bosque, que no era el de la muerte segura, sino otro bosque que tenía un clima entre cálido y húmedo, y con muchas palmeras con frutas exóticas, un lugar que no suena tan mal para pasar unas vacaciones. En ese momento no sabía por qué la reina Moon nos prohibió ir a ese lugar, si no sonaba nada mal. Oh Dios, lo que no sabía en ese entonces. Después de unas horas, llegamos a lo que parecía ser un pequeño trozo de lo que eran las tierras del sur, solo que esta tenía los pinos clásicos que se ven por acá, y que casi tenía el mismo clima que se tiene en Mjolnir. Pero cosas como las frutas y bella ambientación sí que se mantenían. Antes de entrar al bosque, agarré un cuchillo y empecé a marcar con los árboles un rumbo de regreso, para que cuando tengamos que irnos del lugar, tener una idea fija de dónde está la salida, y así evitar perdernos.
Luego de eso, nos instalamos en un lugar que estaba cerca del lago principal de la zona, y de ahí estuvimos empanzado a preparar la fogata y asar parte de la comida que habíamos traído, principalmente maíz y un poco de carne. Realmente la estábamos pasando muy bien, mi familia y yo estábamos contando algunos chistes, hasta que mi esposa nos decidió contar la historia de una supuesta reina Butterfly que se había enamorado de un monstruo, y que se hizo todo un caos por eso mismo. Sin embargo, yo no me creí tanto el cuento, ya que según el linaje Butterfly, Festivia era la hija que seguía después de la tal Eclipsa, y ella no tenía apariencia de un monstruo. Así que le terminé diciendo a mi esposa que ese cuento era una mentira total. A lo que ella respondió: Cierto, pero no se sabe a ciencia cierta si la historia de Leia con ese monstruo es verídica o no, así que igual solo puede ser un rumor. Los niños se habían quedado interesados por el relato de la historia de Eclipsa, tanto que querían saber más. Pero nosotros no sabíamos más sobre la historia, así que los tuvimos que dejar con la duda, y además de que los mandamos ya a dormir, porque, a juzgar por la ubicación de la luna, ya eran como las 10 de la noche, así que procedimos a apagar la fogata, e ir a nuestras campañas. Los niños dormían juntos en una campaña para ellos, mientras que mi esposa y yo dormíamos en la campaña principal. La noche transcurrió de forma tranquila, solo se escuchaban los sonidos de los grillos. Parecía un lugar maravilloso, hasta que unos sonidos me empezaron a molestar, pero extrañamente también me aterraban un poco, porque si bien se nota que los sonidos provenían de un lugar muy lejano, estos eran lo suficientemente fuertes como para escucharlos de una distancia considerable. Mi mente se imaginaba muchas cosas, desde que se trataba de un animal cazando a su presa, hasta un monstruo que trataba de buscar la ubicación de nuestro campamento. Todos esos factores fueron los que no me dejaron dormir tranquilo por la noche. Fue casi una tortura total, pero me alegraba que mi esposa no estuviera sufriendo de lo mismo, aunque también me preguntaba si los niños también podían escuchar y sentir lo mismo que a mí me estaba sucediendo. Decidí mejor ignorarlo, y tratar de dormir a gusto. Por fin había llegado el día, me desperté algo sudoroso, pero nada que un fresco baño podría solucionar, además de que era la oportunidad perfecta para llevar a mi familia al oasis principal de este lugar, así que iba con intención de despertarlos a todos, pero cuando salí de la campaña, sin darme cuenta de que todos ya estaban despiertos. Ahí estás, bello durmiente. Padre, no hay duda de que eres un perezoso grande. Hijo, si supieras cómo es tu abuelo, cuando se trata de ser el más flojo. Mi familia había preparado un poco de maíz con mantequilla para desayunar. Después de ese delicioso desayuno, le propuse a mi familia la idea de ir a un hipotético oasis que podía haber aquí, a lo que ellos aceptaron con mucha emoción la idea. A lo que proseguimos a preparar nuestras bolsas con lo necesario, y sacar una que otra cosa que no necesitamos, esto para hacer más ligera las bolsas, y menos tediosas de usar. Así que procedimos a hacer el viaje en búsqueda de dicha zona. Estuvimos caminando por un rato, hasta que empezamos a escuchar un sonido, que sonaba igual que una cascada, así que procedimos a seguir los sonidos de dicho lugar. Caminamos por un rato, hasta que por fin vimos el lugar. Era bastante bello, era un lago bastante grande, que se conectaba en la que estaba en nuestro campamento, y podíamos ver que la cascada que estaba al lado de ella era el verdadero inicio de donde provenía el agua. Pero eso era lo de menos, ya que nos dimos cuenta de que no éramos los únicos en este oasis, puesto que también vimos a unas criaturas enormes, y decir que nos asombramos de ellas, se quedaría corto a lo que realmente era el ver a estos grandes y espectaculares animales. Eran como una especie de lagartos gigantes, unos de 2 patas y con afilados dientes, pero estos extrañamente eran de tamaños medianos, y se comportaban de una forma bastante pacífica para el tipo de animales que eran, y había muchos de 4 patas, unos con cuernos en sus caras, otros con placas en sus espaldas, y otros con cuellos bastante largos. Ver estos animales junto a nosotros nos dejó asombrados. Al principio los niños estaban asustados, pero una vez que vieron que los animales no se mataban entre sí, como lo habían aprendido en la escuela, se quedaron encantados por las criaturas. Y al ver esta escena me hizo reflexionar sobre lo que Miuni piensa de estos seres. ¿Realmente son monstruos como los pintan?
¿Por qué no lo parecen? Y si solo son animales que están tratando de sobrevivir, en un mundo donde sus hogares fueron en mayoría arrebatados por nosotros los humanos. Son preguntas que ahora que me las planteo, no me dejan dormir del todo. Aprovechamos parte del oasis, los niños jugaban en el lago, con la condición de no molestar a los animales que se encontraban a su alrededor, mientras que nosotros pescábamos parte de los peces que había aquí, ya que la comida que trajimos ya estaba escaseando, y para tener más comida por unos cuantos días más. Luego de haber atrapado a unos cuantos salmones, fui a buscar un poco de madera para hacer de nuevo la fogata, pero explorando a profundidad el bosque, me di cuenta de que, en varios de estos árboles, se encontraban varias púas pegadas, como las de los puercoespines, pero estas eran demasiado grandes, incluso para el animal ya antes mencionado. Llamé a mi familia para explorar a profundidad la zona en cuestión. Nos dimos cuenta de que las púas incrustadas en los árboles formaban como una especie de ruta hacia un sendero. La posición del sol nos indicaba que eran las 3 de la tarde, así que aún teníamos tiempo de explorar la zona antes de que se hiciera de noche. Caminamos por el sendero de púas hasta llegar a una zona que está llena de mucha niebla, haciendo casi imposible el ver con claridad el lugar, pero de lo poco que vimos, pudimos ver que la zona estaba en un lugar algo pantanoso, y que hacía un poquito de frío en el lugar. Mi hijo menor se estaba empezando a asustar por lo tétrico de la atmósfera, tanto que mi hija, que es la mayor, lo estaba abrazando constantemente, a pesar de que estos dos no se llevan del todo bien. A pesar de todo, más o menos llegamos al destino donde nos llevaba el sendero de púas. Pero no se veía con claridad que había adelante, por la atmósfera que rodeaba todo el lugar. Estábamos bastante dudosos de si seguir con el sendero y averiguar qué había adelante, o dejarlo hasta aquí, y regresar a nuestro campamento. Yo digo que vayamos hacia adelante. No, hermana, yo no quiero seguir. Ese que tú eres un niño pequeño, y por eso tienes miedo, no puedes hacer nada al respecto. Cariño, ya deja a tu hermano tranquilo. Olvídalo, madre, ustedes váyanse si quieren, yo iré a explorar el lugar. Cariño, oye, vuelve en este instante. Ella seguía por el camino principal, pero justo al avanzar se cayó del lugar, ya que lo que seguía después de esa neblina era un barranco algo profundo. Cariño. ¿Qué hacemos ahora? Tú ve y deja a nuestro hijo a salvo, yo iré por ella. Cuídate mucho, cariño. Prometo que volveré pronto. Decidí bajar al lugar, con el respectivo cuidado de no caerme y recibir alguna lesión grave. Bajé, hasta que eventualmente, logré llegar. Empecé a gritar el nombre de mi hija, seguí, hasta que eventualmente la encontré, pero ella no se encontraba en buen estado. Debido a la caída que sufrió, se le lastimaron las piernas, haciendo que le cueste caminar, pero no era nada grave al punto de imputarle las piernas. Tengan en cuenta que en Yuni, sin contar la magia, la medicina aún está muy primitiva. Cariño, ¿estás bien? Ahí, me duelen mucho las piernas, papi. No te preocupes, yo te cargo. Ahora busquemos una salida a este lugar. Mi hija y yo recorrimos el lugar en búsqueda de una salida menos empinada, y que sea fácil de subir. Buscamos por casi 2 horas, ya eran las 5 de la tarde, pero por alguna razón la luna ya estaba llena, y aún no podíamos encontrar una salida como se las había descrito antes, hasta que volvimos al principio de todo, y ahí nos dimos cuenta de una cosa: estábamos en una especie de agujero, uno donde la bajada y subida se veían muy complicadas. Papi, perdóname por habernos metido aquí. Hija, no es tu culpa, solo eres algo atrevida, pero no te preocupes, yo te comprendo. Pero si sabes que no es conmigo con quien debes disculparte. Sí, prometo que cuando subamos de vuelta, me perdonaré con mi hermano y madre. Después de esa conversación, escuchamos unos ruidos que se oían de fondo, como si un animal estuviera también atrapado aquí. Decidimos ir a ver de qué se trataba, porque bueno, suena horrible, pero quizás ese animal nos pueda servir para alimentarnos, porque nos estábamos muriendo de hambre, así que con sigileza fuimos a ver de dónde venían esos ruidos.
Caminamos por un rato, hasta que vimos una forma extraña en nuestras narices. Parecía una montaña pequeña, pero nos acercamos más y más hacia ella, pero cuando nuestra vista se aclaró, nos dimos cuenta de que en realidad era una cueva, pero una bastante espeluznante por fuera. Tenemos que ir a ver. ¿Qué? ¿Estás loca? No pienso ir ahí. ¿Qué tal si nos ataca algo? Padre, no te preocupes, tú eres el hombre más valiente que existe. Además, quién sabe, quizás haya alguien que nos pueda ayudar a salir de aquí. Bueno, vamos, pero con mucho cuidado y silencio. Seguí cargando a mi hija hacia la cueva, para ver si podíamos encontrar ayuda. La subida fue algo complicada, pero al final logramos llegar. La entrada estaba bastante maltratada, goteaba mucho los picos de encima, además de que apestaba, era un olor tan horrible que no sabíamos de qué era, pero no había de otra, era ver si alguien nos podía ayudar, o de plano morirnos aquí. Exploramos a profundidad la cueva con mucho cuidado, para evitar el ataque de lo que sea que se encontrara aquí. Caminamos mucho, hasta que vimos otra entrada, pero esta estaba demasiado grande, incluso para ser la cueva de un oso. Entramos con el respectivo cuidado, hasta que vimos una especie de sala. Yo vi que, hacia el frente, había una especie de formas. Yo supuse que se podrían tratar de alimentos, así que decidí ir a verlos más a fondo, mientras que mi hija se encargaría de buscar algunas rocas para hacer una antorcha, ya que estaba muy oscura la zona. Yo me acerqué poco a poco hacia los alimentos. Pero, cuando me acerqué lo suficiente, me di cuenta de que, en lugar de alimentos, lo que realmente había ahí, eran muchas abominaciones. Había órganos sueltos, cuerpos mutilados de distintos animales, huesos, e incluso algunas personas que no tenían ojos, y con los órganos destripados por completo. Dejé de ver la escena por lo macabra y enfermiza de la situación. Decidí buscar a mi hija, por suerte no se había ido muy lejos del lugar. Cariño, no vas a creer lo que me encontré. Hija. Papá, estas no son rocas, son huevos. Cuando mi hija me mostró la cosa que estaba agarrando, fue que por fin me di cuenta de lo que estaba pasando. Estábamos en la cueva de un monstruo, esto tenía sentido, la carne mutilada, el horrible olor, los huevos, todo indicaba que estábamos invadiendo la zona de una criatura muy, pero muy peligrosa y mortal para el humano promedio. Justo cuando estábamos a punto de correr, nos detuvimos por lo que estaba enfrente de nosotros. Era enorme, casi del tamaño de un tiranosaurio rex, solo que este era muy peludo, y con púas bastante grandes. Quizás esa sea la criatura dueña de las espinas en los árboles, una cola larga que remata en más púas, unos brazos espantosamente grandes, pero la peor parte fue la cabeza. Si bien la criatura estaba dormida, cuando esta última respiraba, dejaba mostrar su espantosa boca, que a pesar de tener un cráneo algo corto, tenía una cantidad bárbara de dientes, unos más grandes que otros, y se podía ver que la bestia había comido algo, porque su boca está llena de pedazos de carne, estaba muy roja, y además su aliento era muy espantoso de oler. Una verdadera pesadilla traída del mismo infierno. Tenemos que salir de aquí. Pero justo cuando íbamos a por la salida, se escuchaban unos pasos, se oían como pequeñas cuchillas que golpeaban al suelo. Nos dimos cuenta de que era una de esas criaturas, solo que esta era más mediana, casi de mi tamaño. La diferencia es que los ojos del animal estaban gigantes, y tenía una mirada petrificante, como si nos estuviera deseando la muerte con tan solo vernos. La bestia empezó a hacer unos ruidos que tanto nos dañaban los tímpanos como asustarnos por lo escalofriantes y fuerte que sonaba, y gracias a eso, su contraparte mayor despertó bastante enfurecido por estar en su territorio. Y este último dio uno de los ruidos más fuertes y escalofriante que jamás he escuchado en mi vida. Ya era hora de movernos si no queríamos terminar en las fauces del animal. Empezamos a correr, pero mi hija no podía seguirme el paso. Yo la intenté ayudar, pero ella sentía que algo pesado le caía en la espalda, a su vez que sentía como si unos cuchillos fríos le rebanaran la espalda. Se trataba de la bestia juvenil, que logró alcanzarla y la estaba empezando a devorar. Yo quería hacer algo, pero no tenía ninguna arma a mi disposición, sin mencionar que el adulto estaba en camino, así que tuve que decirle adiós a un familiar y
Perdóname, hija. Empecé a correr por mi vida, me dolía el pecho de tanto respirar rápido, pero tenía que seguir, y que podía escuchar los pasos de la bestia persiguiéndome, hasta que llegué a un punto sin salida, no me quedaba de otra, más que intentar escalar el barranco. De todos modos, no creía que un animal de semejante tamaño pudiera escalar a esa altura. Así que escalé lo más rápido que podía, hasta que en un momento cuando casi me llegaba a resbalar, sentí que algo me agarró. Era mi esposa, con una soga que logró sujetarme, y con mucho esfuerzo logró sacarme de ese maldito lugar. Cariño. Cielo. Luego te explico todo, hay que irnos de aquí. ¿Qué? Solo vámonos. Mi esposa y yo empezamos a correr fuerte, tratando de alejarnos de ese maldito pozo o lo que fuera, lo más que se podía. Nuestro hijo nos estaba esperando en el campamento, así que teníamos que ir más rápido para ver si aún estaba bien. Después de cruzar por el oasis, al fin llegamos al campamento, recogimos lo más que se podía, para ya de una vez salir de este lugar. Parecía que la bestia gigante tardaría mucho en encontrarnos. Pero, empecé a escuchar ese sonido de cuchillos de hace rato, no era otra cosa más que el juvenil. Tenía sentido, él al ser más joven de un tamaño más bajo, pudo llegar hasta acá. Como estaba aún muy oscuro, fue difícil acertar de dónde iba a salir. Hasta que por fin salió el animal de donde estaba, dio un enorme salto. Por un segundo creí que iba a por mí, o por mi esposa. Pero no. Tuvo que ir por mi hijo. El animal le empezó a morder parte del torso, a su vez que con sus garras le desgarraba la carne de la cara. Tratamos de quitarle al animal de encima, pero las espinas que rodeaban su cuerpo, más lo pesado que era, nos impidió hacer algo al respecto. Tratamos de jalarlo como si de un perro mordiendo a alguien se trataba, pero nos dio un coletazo que nos dejó tanto noqueado como heridos por las espinas de la cola. No sabíamos qué hacer. Hasta que mi esposa agarró el hacha, y le dio un fuerte golpe en la cabeza que hizo que soltara el cuerpo. El animal cayó debido al golpe, y mi esposa le dio numerosos golpes, hasta que posteriormente el animal decidió mejor retirarse, debido a las heridas que tenía gracias al hacha. Mi esposa estaba bien, pero quien ya no se encontraba con nosotros, era nuestro hijo. El animal logró dañar lo suficiente su cuerpo, al grado de que era demasiado irreconocible. Estuvimos llorando por un rato, pero ya no había tiempo de lamentarnos, teníamos que seguir con la huida. Dejamos las campañas porque tardaríamos mucho tiempo en desarmarlas, y justamente lo que no tenemos es tiempo, así que solo agarramos lo necesario, y salimos a todo pulmón de ese lugar. Tratamos de seguir el sendero de árboles marcados con mi cuchillo, para así poder ubicar nuestra salida más cercana. Estaba muy oscuro y costaba trabajo ver las marcas, pero podíamos sentirlas con el tacto. Teníamos planeado usar una antorcha, pero mejor decidimos guardarla para ocasiones de extrema emergencia, ya que, si la usábamos ahora, solo revelaría nuestra ubicación, y nos volvería presa fácil. Recorrimos la zona por un buen rato. Hasta que por fin logramos salir de ese maldito bosque, corrimos lo más que podíamos, alejándonos más y más de ese espantoso sitio, el lugar donde casi toda mi familia es masacrada por unos animales, que no tenían la culpa de nada, y que solo estaba defendiendo su territorio, y nosotros lo invadimos. En cierto modo, esto parece un mensaje que el destino nos está diciendo, para jamás hacerlo otra vez, y dejar de ver a los monstruos y otros seres vivos como cosas desalmadas. Cuando íbamos a mitad de camino, justo escuchamos el rugido de la bestia. Parece que se dio cuenta de que lastimamos a su cría, pero no parecía que iba a ir a por nosotros. Pero sí que se nota que nos tendría mucho rencor por eso, y la verdad, tras haber visto la verdad de estas majestuosas criaturas, no lo puedo culpar realmente. Después de haber recorrido el mismo sendero por 2 horas, ya estaba amaneciendo por fin, y podíamos ver el castillo de Muni. Corrimos de la alegría hacia nuestro hogar, donde ahí nos recibirían los guardias, y nos darían apoyo por nuestras heridas.
Pasaron unos cuantos meses desde lo ocurrido, últimamente mi esposa y yo hemos tenido pesadillas, por el trauma que vivimos en ese espantoso lugar, hemos tratado de superarlo, pero por lo antes vivido en ese horrible lugar, más la pérdida de nuestros hijos, ha sido muy difícil. Pero poco a poco hemos avanzado hacia adelante. Ahora mismo nos estamos preparando para asistir a un nuevo evento que organizará la Reina Moon. Por ahí había escuchado que la reina mostraría su nuevo hijo ante todo el reino, pero eso solo es un rumor de por ahí. Pero quién sabe, quizás eso termine siendo cierto, y capaz de que ese niño sea nuestra salvación para todo este desastre con los monstruos.